Puede iniciar, licenciada. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señora. Buenas noches. Tengo el gusto de presentar en esta ocasión a la licenciada y magíster Juliet María Zabaleta Polo. Ella es enfermera especialista en cuidado crítico, magíster en enfermería y docente de la Universidad de La Sabana. Además, ella es vocal del capítulo de enfermería de la Asociación de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Además, es miembro del Consejo de Representantes de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Crítico. Es directora del Comité de Enfermería de la Federación Panamericana e Iberoamericana de Medicina en Cuidado Crítico y Terapia Intensiva. Bueno, estas son como algunas nada más de todos los cargos que ella tiene. Me imagino que ha de tener muchísimos más, pero por cuestiones de tiempo vamos a omitirlo hasta acá, ¿verdad? Ella es la licenciada Juliet María Zabaleta Polo, que en esta ocasión nos va a compartir un tema muy bonito, el rol de la enfermera en el monitoreo hemodinámico del paciente crítico. Las preguntas las vamos a hacer al final de la charla. Y también comentarles que tendremos otra rifa, así es que estén pendientes porque sí hay premios y son reales. Con ustedes, la licenciada Polo. Adelante, licenciada. Muy buenas noches para todos. Gracias, licenciada Anabel. Gracias, doctor Noel, por la invitación. Gracias, pues, a la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de El Salvador por abrir estos espacios, ¿cierto?, para los colegas de enfermería. Gracias, pues, por conectarse a esta hora. Acá en Colombia son las 7:30 de la noche. Y bueno, la idea es en un corto tiempo, voy a tratar de correr lo que más pueda, hablar un poco de la importancia y ese papel que tiene la enfermera cuando realizamos el monitoreo hemodinámico de un paciente que se encuentra en estado crítico. Voy a poner mi cronómetro cuando vean que de pronto me pasa, agradezco que me avisen porque a veces siguen hablando y se nos olvida un poquito el tiempo. Aquí pues les presento las 4 instituciones que en este momento represento y pues nada, vamos a comenzar. Vamos a dividir la charla en 3. 1, a definir un poco qué es el monitoreo hemodinámico. 2, qué es enfermería, para que entendamos un poquito más cuál es nuestro papel, si no tenemos en cuenta nuestro papel, nuestro rol, nuestros metaparadigmas como disciplina científica que tiene unas bases teóricas.
eso nos da un poquito de empoderamiento y seguramente nos da un poquito más de soporte para llevar a cabo las actividades designadas dentro de un plan de atención de enfermería. Vamos a hablar un poco de conceptos así supremamente rápidos y al final de pronto los tipos de monitoreo que existen hoy y que es parte de nuestras funciones. Entonces, como tal, los objetivos del monitoreo hemodinámico, ahorita vamos a decir qué es monitorear. Monitorear es hacer seguimiento, estar alerta, estar pendiente, estar, mejor dicho, supremamente a la expectativa o haciendo seguimiento a cualquier actividad que yo realice. Si quiero realizar un monitoreo por cámaras de mi apartamento, de mi casa, es sencillamente buscar las herramientas tecnológicas que yo requiera para estar en este estado de alerta. Y hemodinámico, pues ya vamos a hablar un poquito más adelante, que habla, ¿cierto?, de un componente tanto de fluido, ¿sí?, como de demanda tisular de oxígeno. Entonces, uno de los objetivos principales de que exista hoy en día el monitoreo hemodinámico, llamado monitoreo hemodinámico porque realmente existe desde hace muchísimo tiempo, y parte de los objetivos sencillamente es que yo tengo un paciente en estado crítico y que este paciente requiere la valoración inicial. ¿Listo? Ese es como tal el centro de cualquier conferencia que ustedes vayan a escuchar de monitoreo hemodinámico, y pues hace poco también tuvimos otra conferencia con una colega de Perú, y el centro del monitoreo va a estar siempre en la valoración que realiza el profesional de enfermería. Tratar de asegurar un óptimo balance entre la oferta y la demanda tisular de oxígeno y todo aquel componente metabólico, ¿cierto?, que yo necesito para garantizar mi estado hemodinámico basal, mi estado hidroelectrolítico como tal, ese equilibrio ácido-base que representa, más allá de un componente de un sistema, es el ejercicio de mi actuar fisiológico, y tener presente que es necesario y es esencial tener una vigilancia adecuada, una vigilancia oportuna, una vigilancia adecuada de acuerdo al estado que tenga mi paciente, tanto para reconocer de forma primaria, no sé, tener presente que se nos vaya a presentar, prevenir cualquier alteración fisiológica adicional, implementar, hacer seguimiento a lo que ya tengo. Dinámico de aquí. Yo amo la enfermería, soy enfermera por amor, amo lo que hago, pero para que ustedes entiendan primero, para las personas que están conectadas, siempre es para mí importantísimo definir enfermería. Y enfermería tiene, una serie de componentes, una serie de conceptos fundamentales enmarcados en algo que se llama metaparadigma, que es nuestro campo de estudio, donde hablamos de cuidado, donde hablamos de personas, donde hablamos de salud y donde hablamos de entornos. Esos son nuestros 4 metaparadigmas. ¿Por qué los traje? Porque obviamente a través del monitoreo hemodinámico vamos a garantizar, ¿cierto?, ese centro de la enfermería que es el cuidar a un ser humano, a la persona que está al lado del metaparadigma, que tiene una alteración de salud, la cual debo prevenir más complicaciones, realizar un plan de atención de enfermería basado en unos objetivos terapéuticos instaurados por un equipo interprofesional, ¿sí? Y dependo de un entorno, dependo de una unidad de cuidado intensivo, dependo de un requerimiento tecnológico, requiero de otra serie de actividades que me van a garantizar la seguridad y la calidad en la prestación del servicio. Por eso, entonces hablo del proceso de atención de enfermería. No hay enfermería si no hay un proceso de atención de enfermería, donde vamos a incluir los conocimientos que tenemos sobre fisiología, fisiopatología, sobre técnicas de monitorización, sobre el uso adecuado de la tecnología, estándares, ¿cierto?, para llevar siempre la seguridad del paciente como prioridad en el proceso de atención, garantizar que la experiencia y la experticia son esas habilidades técnicas y esas aptitudes con P que nos van a llevar a permitir el éxito de un procedimiento, de una actividad o de un plan de atención, a veces no con el final que siempre queremos esperar, que es de pronto el paciente sobreviva, pero pues sí garantizar que durante todo el proceso de atención todas mis actividades y todas mis aptitudes vayan de la mano con el quehacer de lo que hoy nos lleva a estar reunidos en esta sala, que es cuidado a la persona con alteración de salud. Pero entonces,
¿Por qué hablamos de papel de enfermería o rol de enfermería en la monitoría hemodinámica? Precisamente porque es que nuestro ejercicio profesional, nuestro ejercicio técnico, listo, está dirigido o está enfocado a que todas nuestras actividades van de la mano a garantizar el bienestar del paciente. Pero aquí necesitamos unas habilidades, ¿cierto? Como líder del proceso de atención, que es la interacción con otros profesionales, antes llamado multidisciplinario, pero que con el paso de estos días y cuando empiezan a salir todas las estrategias de trabajo interprofesional, entendemos que lo que realmente hacemos en las unidades de cuidado intensivo y realmente en todo el campo clínico y no clínico, salud pública o todos los campos de acción son actividades interprofesionales. ¿Por qué? Porque pues son diferentes disciplinas o son diferentes profesiones que van de la mano con un objetivo, es trabajo en equipo, de forma coordinada, para tratar de restablecer la salud de la persona, para tratar de cuidarla en ese momento, para minimizar los riesgos y prevenir posibles complicaciones. No solo requiere que yo sea una buena persona y que tenga actitudes de atención humana, yo voy a tratar de siempre meter todo lo que son las estrategias, habilidades gerenciales, seguridad del paciente, calidad en toda mi conferencia, porque somos un todo, ¿cierto? Pero siempre tenemos que hacer y garantizar cuidado humanizado en la persona. Entonces, no es solamente que yo tenga un personal o que tenga un desarrollo propio profesional con un contenido humanizado, sino que también tengo que tener una serie de características en cuanto a conocimientos y habilidades gerenciales, ¿sí? De acuerdo a lo que conocemos de la evidencia científica que está escrita, que se actualiza todo el tiempo, y de los avances de la tecnología, que es algo con lo que tenemos que vivir y convivir todo el tiempo. ¿Listo? La monitoría hemodinámica nos permite a nosotros, como enfermeros, establecer un perfil hemodinámico del paciente, saber cómo se encuentra fisiológicamente, saber qué parte, ¿cierto?, de este estado patológico, en qué momento me encuentro, cuáles son los problemas que van de la mano para garantizar de pronto problemas de fluido, problemas de perfusión tisular, ¿sí? Disminución de volumen intravascular, qué pasa con nuestras resistencias vasculares, qué pasa, ¿cierto?, con esa característica de nuestro corazón como bomba. ¿Dónde está el fallo? ¿Será que tendremos síndrome de bajo gasto? ¿Será que tenemos una falla a nivel de estas propiedades miocárdicas que me encanta preguntarle a los estudiantes? Porque si no nos acordamos de las propiedades del miocardio, pues no podemos hablar de fisiología, no podemos hablar de fisiopatología y tampoco podremos hablar de medicamentos. ¿Por qué? Porque es que todo va de la mano, ¿cierto? Estos perfiles hemodinámicos permiten que yo, como equipo de trabajo, determine qué tipo de monitoría requiero en el paciente, qué tipo de nivel de monitorización, si tengo la opción y la oportunidad de tener diferentes tipos de monitoreo hemodinámico, cuál voy a elegir para mi paciente, qué tipo de dispositivo necesito para poder acceder a un perfil tecnológico. Es decir, quiero monitoría invasiva, quiero monitoría no invasiva, quiero monitoría mínimamente invasiva, hacia qué le voy a apuntar de acuerdo al estado clínico del paciente, de acuerdo a mi experticia como equipo de trabajo y de acuerdo a los recursos con los que cuente dentro de la unidad de cuidado intensivo en la que me desempeño. La monitorización, pues hoy en día, indiscutiblemente, me garantiza, ¿cierto?, un aporte valiosísimo para yo poder decidir hacia dónde voy, cuál es mi plan de atención de enfermería, pero cuál es ese plan terapéutico que como equipo de trabajo interprofesional vamos a instalar en este paciente. La evaluación, pues como nuestro proceso de atención y como todo lo que realiza el personal del sector salud, debe ser un proceso que lleva una serie de pasos que son organizados, que son sistemáticos y que pueda permitir tanto un diagnóstico médico adecuado como un diagnóstico de enfermería oportuno para poder generar estos planes de acción o terapéuticos y nuestro plan de cuidado especializado e individualizado. Recordemos que cada paciente es uno solo. Por sí misma, pues no tenemos nada, ¿cierto? La monitorización siempre va de la mano con ese conocimiento que yo tengo para definir con esos parámetros, con esos valores, con esos datos que tiene mi paciente y esa capacidad, esa experticia clínica, entregar un proceso, entregar un plan de acción y entregar sobre todo un plan que me permita evaluar de forma constante, ¿sí?, si lo que estoy haciendo está bien,
si puedo predecir de pronto actividades, complicaciones, o si puedo adelantarme un poco más para minimizar un poco los riesgos a los cuales se enfrenta mi paciente en estado crítico que requiera este tipo de pacientes. Entonces, la monitoría hemodinámica tiene una serie de indicaciones. Primero, pacientes que están con estado de bajo gasto cardíaco, ¿no? Aquellos pacientes que se encuentran en riesgo o que se encuentran en hipovolemia. Aquí le pongo casos de deshidratación, hemorragias, quemadura, politrauma, pacientes que se encuentran en estado de choque, y es algo de lo que realmente en las unidades de cuidado intensivo podemos ver, sí, la mayor parte del tiempo. Me parece que una de las principales patologías, o particularmente de acuerdo a la UCI que ustedes tengan acá en Colombia, pues manejamos UCIs quirúrgicas, UCIs cardiovasculares, UCIs polivalentes o UCIs neurocríticas. Sí, hay UCIs para pacientes infectados. Entonces, sin embargo, parte de todo lo que uno encuentra en todas las unidades de cuidado intensivo siempre va a ser un estado de shock. Sí, un estado de choque que puede ser pues de cualquier tipo de origen, ya sea por infección, ya sea por fallo de nuestra bomba cardíaca, ya sea choque tipo neurogénico, ya sea, ¿cierto?, por un componente anafiláctico, pero también que va de la mano con complicaciones de patologías, ¿sí?, que tenemos de base, como la insuficiencia cardíaca de base o presentación aguda, ¿sí?, de algo que nos estaba tocando a la puerta seguramente con factores de riesgo, como lo que son los infartos agudos del miocardio o algunas miocardiopatías o cardiopatías congénitas que muchas veces pues no tenemos presente porque no hace parte. Mientras no tengamos signos y síntomas, pues no accedemos a cierto tipo de exámenes o chequeos médicos. Y también pues aquellos pacientes no que ya tienen bajo gasto, sino que tienen riesgo de, por ejemplo, monitoría hemodinámica en aquellos pacientes que están sometidos a cirugía cardiovascular. Por ejemplo, es una de las principales indicaciones que tenemos y que normalmente manejamos. El paciente ingresa a salas de cirugía, desde la inducción anestésica se garantiza la monitorización hemodinámica, ¿listo? Porque en el momento de la cardioplegia, en el momento de la circulación extracorpórea, en el momento en que el paciente sale y de acuerdo a la condición con la que salga, solo monitoría, solo soporte de medicamentos, requirió tal vez asistencia con balón de contrapulsación o cualquier otra asistencia ventricular, ya tenemos, ¿cierto?, un requerimiento hemodinámico. El paciente sometido a cirugía cardiovascular pues tiene un altísimo riesgo por todo lo que implica, ¿cierto?, cambiar una válvula o tal vez reemplazar o corregir, ¿sí?, una patología vascular. ¿Vale? Pero también existen otro tipo de cirugías, por ejemplo, abdominales, que son cirugías de alto impacto, ¿sí? Cirugías neuroquirúrgicas navegadas, que también de pronto requieren un poquito menos de monitoría, pero que también muchas veces lo utilizamos, ¿cierto?, como prevención a esto. Pero entonces, ¿qué significa que yo haga la monitoría hemodinámica? Como les dije al inicio, monitoría es estar alerta, estar pendiente, buscar todas las herramientas para prevenir E o para prevenir A, pero hemodinámica, digamos que nos va a describir dos cosas: una presión intravaso y un flujo sanguíneo. Pues sabemos que tanto las presiones a nivel vascular como el flujo sanguíneo es lo que nos va a garantizar, ¿cierto?, una adecuada perfusión tisular, porque si nos vamos al proceso o al componente circulatorio, sabemos, ¿cierto?, que a través del flujo sanguíneo es que llevamos oxígeno a cada célula. ¿A través de qué? Como le digo a mis estudiantes, a través de ese carrito que se llama hemoglobina, y que a través de los alvéolos yo puedo hacer un intercambio no solamente respiratorio, sino entre capilares, para que esta sangre oxigenada pues se llegue a todos los tejidos y garantice el funcionamiento adecuado de cada uno. El corazón como bomba, con esa propiedad de automatismo que genera esa característica que lo hace diferente, pero si mi bomba falla, seguramente voy a sacrificar otros órganos supremamente importantes, que no solamente es la hipoperfusión periférica, sino que hablamos de otros órganos diana que también sufren cuando no hago un aporte adecuado de oxígeno, cuando no tengo un volumen sistólico adecuado. Con estas mediciones hemodinámicas, ¿a qué me refiero? A que hay que hacer, ¿cierto?, una serie de control seriado, es decir, en un periodo de tiempo, con unas variables establecidas, con unas alarmas, con unas alertas, ¿cierto? Y sobre todo con unas condiciones específicas para cada paciente. En algunos monitores, o por no decir la mayoría, nos piden sobre todo el peso. Entonces no es lo mismo garantizar o realizar una medición sérica de una persona que pesa
120 kilogramos a una persona que pesa 40, ¿sí? Pueden tener otras condiciones, pueden tener otra serie, ¿cierto?, de antecedentes o comorbilidades que van de la mano y que me afectan, ¿cierto?, este tipo de variaciones. Si tengo un paciente renal versus paciente diabético, o por el contrario, paciente previamente sano, ¿sí? O un paciente que consume tal vez algún tipo de sustancias que produce un infarto y que esto lo lleva, ¿cierto?, a una tal vez cardiopatía congénita que no estaba descubierta. Cada paciente es completamente diferente. Recuerden siempre mirar flujo y presión y que tenemos compartimientos arteriales y venosos. No se nos puede olvidar porque muchas veces nos vamos solo a manejar el tema de la tensión arterial, pero recuerden que nuestro capilar venoso también tiene un componente completamente importante, no solamente en este intercambio de gases o en este sistema de perfusión, sino a través de una, pues obviamente un proceso metabólico, pero que también tiene un proceso circulatorio importante. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes hoy encuentran en la literatura? ¿Cierto? Que me dicen, listo, tengo este paciente, tengo esta patología y por estos motivos voy a implementar una monitoría hemodinámica. Uno, conocer siempre de forma objetiva y de forma actualizada, de forma permanente, de forma seriada, de forma constante, cómo se encuentra mi paciente hemodinámicamente, ¿sí? Qué alteraciones fisiológicas y sobre todo, a veces uno mira no solamente el valor, sino la tendencia, hacia dónde voy. ¿Será que este paciente las últimas 6 horas, las últimas 4 horas ha presentado qué? Disminución del gasto, disminución del índice, alteración de las resistencias pulmonares, alteración de las resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? ¿Será que aquí le apunto? ¿Me responde o no me responde a volumen? Importante, me sirve como medida anticipatoria. Hoy por hoy hemos sacado, pues no he fabricado ninguno, pero encontramos en el mercado diferentes tipos de monitoría. Y es importante que porque pues, somos enfermeros, nos acordemos de la primera parte de la universidad donde nos enseñaron ciencias básicas, biología, bioquímica, porque es que hay un componente de física que se encuentran en todas nuestras curvas, ¿cierto? Todas nuestras curvas, todas nuestras tendencias, todas nuestras variables nos hablan de estadísticas, matemáticas, principios físicos, ¿sí? Que nos enmarcan cada proceso del actuar de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ustedes vean una curva, por ejemplo, de línea arterial, acuérdense qué significa, ¿cierto? Que suba esa onda, qué significa esa cosa dícrota, ¿sí? ¿Qué significa que baje la curva? Cojan una curva de pletismografía, interpreten que no solamente me va a medir saturación de oxígeno, sino que también me está midiendo perfusión y que a través de esa onda de saturación también podemos llegar, ¿cierto?, a definir. Los pulsioxímetros nos entregan frecuencia cardíaca porque hay pues un principio de los contornos de onda que me permiten llegar, ¿cierto?, hasta tener otros datos diferentes a solamente cuánto oxígeno me está llegando. ¿Sí? También hablo de perfusión y también hablamos de forma de encontrar otro tipo de monitoría. Me sirve también como medidas anticipatorias, ¿listo? Para prevenir de forma organizada y sistematizada cualquier cambio, ¿sí? Que me pueda empeorar el cuadro clínico del paciente, tratar de orientar la conducta, ver resultados, qué cambios se me están presentando, probabilidad de supervivencia y pronóstico del paciente. Como les decía, hay 3 niveles de monitorización. Nivel básico, ¿listo? Cuando yo hago vigilancia y control de las constantes vitales normalitas, ¿listo? Una palpación de pulso, una temperatura con un termómetro, un brazalete, una toma de tensión arterial con el brazalete, pero sobre todo mi nivel básico arranca desde mi valoración como personal de enfermería, ¿sí? Esa valoración cefalocaudal, donde yo comparto esos conocimientos, ¿sí? Y los hallazgos clínicos fisiopatológicos que me desencadenan cualquier enfermedad de acuerdo a qué tengo. No es lo mismo tener un bajo gasto, a tener unas resistencias aumentadas, a tener un choque cardiogénico, que la respuesta inflamatoria del choque anafiláctico, una respuesta inflamatoria de un choque por sepsis, y así sucesivamente. Nivel intermedio, miren, ya no solamente necesito estos datos básicos, sino que seguramente voy a necesitar un EKG continuo, tal vez una línea arterial para monitorizar tensión arterial invasiva, ¿cierto? Acá muchas veces, digamos que en el intermedio se tiene presente la tensión no invasiva, sin embargo, pues podemos diferir de este concepto,
ya que si ustedes tienen un paciente con algunos signos de bajo gasto, de hipovolemia, no va a ser suficiente, ¿cierto? Este tensiómetro. Para mí el tensiómetro manual o el tensiómetro conectado a un monitor puede ser básico. Sin embargo, pues si estoy en una unidad de cuidado intermedio, que existen en Colombia, digamos una unidad de cuidado transitorio para otros países, puedo no tener una línea arterial invasiva, pero sí una presión arterial continua, con un EKG continuo, con una pulsoximetría continua. Y el nivel avanzado es cuando ya yo utilizo otra serie de tecnologías, unas que van ancladas a nuestros monitores de signos vitales, otras que requieren monitores adicionales, entonces el monitor del Swan, el Pico, el Vigileo, el Vigilant, etcétera, etcétera. Tenemos técnicas invasivas y técnicas no invasivas, pues las no invasivas claramente es aquello donde yo no hago una inserción en el paciente, invasiva, pues aquellas, ¿cierto? Que van desde la medición arterial invasiva, como su nombre lo dice, hasta la medición de este gasto cardíaco y las presiones un poquito más profundas. Tenemos variables hemodinámicas directas, listo, frecuencia cardíaca, presiones sanguíneas, listo, presiones sanguíneas como arterial, arteria pulmonar, cuña, presión venosa central, gasto cardíaco, indirectas, donde yo ya miro, ¿cierto? Un funcionamiento cardíaco un poco más específico, entonces la tensión arterial media, ¿cierto? Que me mide perfusión, el índice cardíaco, volumen sistólico, listo, versus este índice de volumen sistólico, cómo mido mis resistencias vasculares sistémicas y pulmonares y cómo mido mis trabajos ventricular izquierdo y derecho. Tenemos métodos físicos que utilizan lo que es termodilución y tenemos métodos estadísticos que se basan con mediciones de pronto físicas como el muestreo de la presión arterial, desviaciones estándar, contornos de pulso, etcétera, etcétera. Recordar que el gasto cardíaco es esa cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, ¿cierto? Que la fórmula, porque no se nos puede olvidar, la fórmula para sacar las hemodinámicas, las mediciones hemodinámicas van de volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que el volumen sistólico me habla de que tengo una precarga, que es esa carga de volumen, ¿cierto? Que distiende ese ventrículo, que la poscarga es otra cosa que necesito y que depende de esa propiedad de contracción y que tengo, ¿cierto? Esa contractilidad del paciente, ¿vale? Que la poscarga, digamos que tener presente que es esa resistencia, ¿no? Al final de esa eyección, de ese volumen de sangre, que la precarga se desprende, mi llenado ventricular y mi volumen sistólico, que de la poscarga se desprende mis resistencias vasculares sistémicas y que depende también del tamaño de mi ventrículo izquierdo, que pues realmente es lo que bombea hacia el resto de mi cuerpo, listo, la circulación mayor que llamamos. El monitoreo hemodinámico, recordarles que la media, la tensión arterial media, es un indicador de presión de la perfusión tisular, ¿no? Que me garantiza el flujo de sangre, que la presión de pulso va directamente relacionado con el volumen sistólico y que estas son medidas que de forma indirecta y directa, listo, me miden no solamente la perfusión tisular, sino que van de la mano con ese gasto cardíaco y que son necesarios para evaluar el estado hemodinámico de mi paciente. Que para yo decir que necesito o que tengo una adecuada perfusión de tejido, pues necesito garantizar un transporte de oxígeno adecuado. Entonces no se nos puede olvidar, ¿cierto?, la fórmula donde tenemos no solamente esa entrega de oxígeno, sino también ese débito de oxígeno, ese consumo de oxígeno en mi cuerpo, de acuerdo a esas necesidades metabólicas, ¿listo? Porque pues acá vienen una serie de componentes como la ley de Fick y que también necesito una saturación venosa mixta, ¿cierto? Para pues saber qué tanto oxígeno puedo estar entregando o qué tanto intercambio gaseoso, qué tanta oxigenación tisular puedo estar garantizando en mi paciente. Tenemos nuevas tecnologías, ¿listo? Que van desde las mediciones del latido hacia mediciones del ventrículo como tal, que tenemos medición invasiva de la presión de pulso. Hoy en día la presión de pulso es fácil de sacar con los monitores de signos vitales que tenemos en las unidades de cuidado intensivo, que me parece que es un recurso valiosísimo y necesario para poder entender un poco si lo que necesitamos es volumen, que necesitamos tener presente que hay un rango de diferencia entre la presión sistólica máxima y mínima, tratar de que el tiempo de ventana comparativa sea de 30 segundos y que mi presión de pulso, ojo, me dice cómo se encuentra mi ciclo cardíaco y que va reflejado directamente en la tensión arterial. Que necesito entregar o mejorar la optimización, ¿cierto?, de este contenido de oxígeno. Pues miremos la presión de perfusión,
que la media debe estar pues, por encima de 65, que tenemos que garantizar una saturación venosa, verificar el aclaramiento del lactato, pero que necesito parámetros estáticos y dinámicos para mirar la precarga y, pues, por supuesto, monitorizar siempre el gasto cardíaco. ¿Qué es la precarga? Pues en la precarga valoramos la presión venosa central, donde miramos el retorno venoso de esa circulación sistémica, pero también miramos la presión en cuña pulmonar, ¿sí? Que me indica el retorno venoso de esa circulación pulmonar. ¿A través de qué? Pues esto lo hacemos a través de un catéter de arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz. En el monitoreo hemodinámico necesito valorar contractilidad, claro que sí, a través de mis índices de trabajo, ventricular izquierdo o derecho, que necesitan presión arterial media, que necesitan presión en cuña y que necesitan nuestro índice de volumen sistólico, más una constante que no va a variar, que su nombre lo dice constante, ¿sí? Y que el trabajo derecho, pues necesito es la presión, ¿sí? Pulmonar media, más mi volumen sistólico, más mi presión venosa central, más una constante, ¿cierto? Que tampoco varía. Que necesito la poscarga, y la poscarga, como ya hablamos ahorita, necesito, ¿qué valor necesito? Resistencia vascular sistémica, resistencia del ventrículo izquierdo, resistencias para el ventrículo derecho, si quiero medir resistencia vascular pulmonar, y que son esas fuerzas que siempre se van a poner a que el flujo sanguíneo, ¿cierto? Que llega de ambos ventrículos y que dependen del tono, ¿sí? De esa tonalidad que tienen mis capilares vasculares o mi capital vascular, como lo llamamos, porque pues nuestros vasos sanguíneos se llaman capital porque tienen una producción maravillosa y una serie de actividades maravillosas. Monitoreo hemodinámico, entonces, ¿qué tenemos hoy? Sistemas invasivos, como el catéter de arteria pulmonar, mínimamente invasivos, aquellos que utilizan la litiodilución, la termodilución modificada transpulmonar, análisis de contorno de onda de pulso, el Doppler, el ecocardiografía, Doppler esofágico, y los no invasivos, pues utilizar la ecocardiografía y la bioreactancia. Catéter de arteria pulmonar, pues ya lo conocemos, creo que ese es el más común, y si me lo permiten. La licenciada ha tenido un pequeño problema con el internet, ya se va a conectar en breve. Hola, hola. ¿Cómo te hacer, pues? Oye, no. Si quieres, compremos unos niños baratos.
Ay, mil disculpas. Imagínense que yo seguí hablando como una loca sola y resulta que por acá hubo un bajón de luz. Si se dan cuenta, estamos con un poquito de dificultad de la luz acá en Bogotá por una serie de situaciones que se han presentado con temas bueno, adecuaciones de ciertas partes y me quedé hablando sola. Si me lo permiten, retomo. Ya casi iba acabando. No sé, a ver por dónde iba. Prometo no demorarme. Y vamos acá, ¿cierto? En catéter de arteria pulmonar. ¿Sí me escuchan? Ay, Dios mío. Sí, le escuchamos. Perfecto, listo. Entonces, como les decía, estos catéteres de arteria pulmonar, para que lo tengamos presente, cómo funciona esta termodilución, tienen unos filamentos térmicos que se encuentran al finalizar el catéter y este cambio de temperatura, cuando yo hago esta inyección de líquido frío, lo que hace es que se produzca un cambio a través de la energía calórica, eso se transmite en sangre y aquí este cambio de temperatura se llama termistor o termistor, que se encuentra localizado en la arteria pulmonar, es lo que me va a entregar la medición de estos parámetros a través, ¿cierto?, de este tipo o este componente energético. Listo, todos estos parámetros pues nos permiten conocer el equilibrio entre aporte y el consumo de oxígeno. Pero tenemos lo que se llama la termodilución modificada y se llama la termodilución transpulmonar. Entonces, no es solamente la termodilución normal, sino que aquí se utiliza un catéter venoso central, ¿listo? Acá también tenemos sensor de temperatura al finalizar, diferente al termistor del catéter de arteria pulmonar, y que también, ¿cierto? Se puede, con este cambio de temperatura, generar a través de los bolos de solución salina, listo, la obtención del gasto cardíaco bajo un criterio que se llama la ecuación de Stewart-Hamilton, que pues es algo que debemos conocer porque pues es parte de nuestro actuar permanente. Litio dilución, digamos que si me lo preguntan, realmente lo hemos utilizado muy poco y es utilizar cloruro de litio para calcular el gasto cardíaco. Sin embargo, pues digamos que hay que tener presente algunos componentes en el paciente. Yo en mi experiencia amo el catéter de arteria pulmonar, amo el Swan-Ganz, pero también he utilizado estos catéteres de termodilución como el Volume View, que me parece espectacular y con eso me entrega una serie de datos. Listo, tenemos sistema de ondas de pulso que me garantiza o me cuantifica el gasto cardíaco cuando yo cojo, ¿cierto?, un latido cardíaco, miro la onda de pulso, analizo la morfología de la onda y este método analítico me entrega unos valores, ¿sí?, de este volumen o de este componente hemodinámico de mi paciente, que tenemos la curva de tensión arterial. Nuevamente les digo, para mí, créanme que utilizar y analizar la curva con los estudiantes, con mis colegas en las unidades de cuidado intensivo, es decirles que las ondas que tienen este componente físico me indican qué debo hacer en cada uno, ¿cierto? Que es el cierre de la válvula, que es que se abre, que se cierra, qué parte de mi latido cardíaco va de la mano con mi onda de tensión arterial. Aquí, esta tensión, latido a latido, se transforma en volumen. Bioreactancia, digamos que también lo hemos utilizado poco, pero pues digamos que es utilizar frecuencias eléctricas, ¿sí?, colocados en el tórax y que a la medida que estos impulsos eléctricos se generan, va realizando unos cambios a nivel de las ondas y va generando unos datos. Y pues la ecocardiografía, que sabemos que es un poco componente médico, pero que también no es algo agudo, sino más bien como para hacer seguimientos. Hoy por hoy también tenemos otra serie de metodologías mínimamente invasivas, y no sé si han visto lo que se llama un monitor que tiene una empresa llamada Baxter, que es un monitor que se basa en la ley de Frank Starling, y es poner electrodos en el pecho en forma de un cajón, listo, que es lo que comprende, lo que compone, listo, como esa forma en que se da mi latido, elevar la pierna del paciente, enviar un bolo y ahí se analiza si el paciente es respondedor a volumen o no. Me parece buenísimo, siempre y cuando se utilicen aquellos pacientes que tengan una indicación de minimizar la exposición a objetos invasivos. ¿Listo? Roles de enfermería para finalizar la conferencia. 1. ¿Quién tiene que definir los tipos de monitoría? Es el componente multidisciplinario. ¿Por qué? Porque dependiendo al tipo de
de monitoría que yo use, ejemplo, Pico, me parece que Pico, no sé si han manejado la monitoría Pico, me parece excelente para manejar pacientes con choque séptico, por ejemplo. Esa respuesta inflamatoria, este bajo gasto por esta respuesta inflamatoria, me parece que el Pico nos entrega un buen dato, aunque también se puede utilizar en pacientes cardiovasculares. Listo, cardiovasculares, a veces uno decide, se va más por el catéter de Swan-Ganz en pacientes con trasplante. Por ejemplo, lo vemos en la práctica de rotación en algunas UCIs de una institución muy prestigiosa acá en Bogotá, cuando vamos con los estudiantes, pacientes de trasplante pulmonar, pues no necesito meterle más catéteres o más focos de infección, porque pues tengo un paciente inmunosuprimido, ¿cierto? Para que ese paciente reciba el trasplante de la mejor forma. Entonces, claro, utilicemos mínimamente invasiva, utilicemos una línea, utilicemos un FlowTrack, utilicemos esta tecnología de Fran Starling, que es lo que realmente utilizamos con este tipo de pacientes en este tipo de instituciones. Listo, pero entonces, ¿quién tiene que saber el tipo de la monitoría que tiene el paciente? Pues nosotros, que somos los que realmente garantizamos el cuidado del paciente, los que hacemos la termodilución, los que hacemos las mediciones hemodinámicas, pero que también tengo que saber cómo se usa la tecnología, porque tengo que saber cómo se usa el monitor, debemos saber cuál se calibra, cuál no necesita calibrar, cómo se calibra, cómo dar el cero. Hay monitores que vienen por aparte, hay otros monitores que vienen y se introducen, cierto que son módulos que se adhieren a los monitores de signos vitales normales, o algunos ventiladores mecánicos también lo tenía en otra institución, y me parece maravilloso porque les quitamos el montón de monitores. Listo, pero también tengo que tener presente si tengo una línea, si tengo un catéter central, si tengo un catéter de arteria pulmonar, cuáles son los cuidados, prevenir infecciones asociadas al cuidado de la salud, garantizar que no se me humedezcan, que no se mojen, que no se me desplacen, que no se me movilicen y que no se usen de la forma que no se debe utilizar. Listo, pero más allá, principios físicos, compañeros, analicemos curvas, cojan esa curva de oximetría o de pletismografía, como realmente me encanta llamarlo, y miren, no solamente saturación, pero cómo ese latido me refleja un poco de perfusión tisular, o cojan y desarmen esa onda de línea arterial y digan qué pasa en cada momento de esa onda de línea arterial para yo poder definir cómo se encuentra mi paciente. Interpretemos los datos con la clínica del paciente, realicen ajustes en el plan de enfermería o en el plan terapéutico, sea necesita volumen, necesita medicamentos, ¿sí? Necesita rescate, ¿qué vamos a hacer? Y siempre de la mano con el componente de seguridad del paciente y de calidad. Este es como mi mensaje final, y miren esa imagen tan hermosa que les entrego de una institución de acá de Colombia, donde claro, mire, estoy llena de monitores, acá está el designo, un montón de bombas de infusión, un ventilador mecánico, otro tipo de asistencia, es un paciente, ¿cierto? Que tiene una canulación en ECMO y que nos encanta ese tipo de monitores, pero de nada me sirve tener los monitores si no realizo como enfermero una valoración clínica que vaya de la mano y acorde con mi plan de atención de enfermería, y que yo, con mis conocimientos, con mis aptitudes, con mis actitudes, pueda interpretar estos datos y llevar a cabo realmente un plan de atención orientado siempre al bienestar de la persona, que es mi sujeto de cuidado. Muchísimas gracias, muy amables, espero que les haya gustado. Es un poquito rápido, problemas de conexión, pero bueno, aquí estoy. Lo que necesiten me pueden preguntar. Si no sé, prometo averiguar. Muchas gracias, estimada licenciada. Muy bonita, excelente ponencia. Hoy vamos a dar lugar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla saber en el chat. Es el momento de las preguntas. Fanny Ramírez dice, excelente ponencia. Ay, gracias. Disculpen la logística que se cayó, me salí, pero bueno. Licenciada Cabezas dice, excelente ponencia, muy parecido a lo que pasé en mi turno de anoche. Ay, caramba. Liliana Dueñas, excelente ponencia. Todos pueden hacer, por favor, sus preguntas. Realmente es el diario vivir en medicina intensiva, en enfermería intensiva, y lo que la licenciada acaba de hablar, pues nos da aquel incentivo de ir a leer, porque algunas cosas de repente se nos olvidan, de repente las tenemos guardadas, o de repente no tenemos ese interés en conocerlas. Así es que muy bonito. ¿Alguien quiere alguna pregunta?
O de pronto, licenciada, me gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de monitorías utilizan en sus unidades de cuidado intensivo. Pueden escribir en el chat, por ejemplo, si les da, a veces a uno le da pena abrir el micrófono, ¿cierto? Pero sí me gustaría un poquito de participación, pues para poder hacer la rifa y que la rifa valga la pena. Entonces, me pueden comentar por el chat o levantar la mano qué tipo de monitoría usan, por qué eligen ese tipo de monitoría. No sé, pueden escribirnos. Claro. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, contestando la pregunta de la licenciada, en nuestra unidad de cuidados intensivos del médico quirúrgico tenemos desde monitoría no, mínimamente invasiva hasta invasiva. El gol estándar en el monitoreo hemodinámico sigue siendo el Swan-Ganz, que lo tenemos nosotros disponible y lo podemos colocar a los pacientes. También tenemos algo que estamos innovando mucho actualmente, el ecocardiografía o ultrasonografía en el punto de atención. Estamos haciendo valoraciones y evaluando patrones de reconocimiento y de esa manera estamos integrando la monitoría siempre acompañado de la clínica, ¿verdad? Entonces sí tenemos desde monitoría no invasiva hasta el catéter de Swan-Ganz. Sí, yo creo que todos seguimos muy de la mano con el SWAN. Es realmente, pues aparte de ser el gol estándar, creo que nos sentimos más cómodos con ese tipo de monitoría. Ya hace 15 días también tuvimos una webinar referente a manejo de asistencias ventriculares y cuando hablamos de ECMO también, sí, cierto, las personas siguen prefiriendo el catéter de Swan-Ganz. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Compartirnos sus experiencias? Tenemos a Crisia Maya. Dice, aún soy estudiante de cuarto años. Apenas he tenido mínimo contacto con los dispositivos, pero estoy impresionada por la ponencia. Crisia, muchas gracias, pero otro día hablamos un poco más de una clase, hagamos una masterclass un día y hablamos realmente, porque acá es el papel de enfermería, pero pues qué rico cuando uno se sienta y empieza a hablar de precarga, de poscarga, ¿cierto? De cuándo sube, de cuándo baja, de qué es contractilidad, de qué son esas resistencias vasculares. Miren, eso es, me parece que la parte hemodinámica es un tema completamente hermosísimo, pero bueno, ahí sí lo dejamos otro día y charlamos un poquitico más de eso. Muchísimas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más va a hacer algún comentario? Aprovechemos ahora a la licenciada con mucha experiencia en cuidado intensivo. Bien, doctor Díaz Robles, no sé si procedemos a la rifa. Sí, muchas gracias, licenciada. No, gracias a ustedes por la invitación. Hay pena en la hora de preguntar, pero sabemos que la ponencia ha sido muy excelente. Aquí creo que hay una pregunta. La lee licenciada Rivera. Sí, dice, me gustaría un tema sobre cómo poder analizar las curvas. Eso es lo que nos dice Crisia Cortés. O sea, licenciada Polo, que está invitada de nuevo a otra ponencia. Con todo gusto. Licenciado Cabezas dice igualmente a lo que dijo el compañero anterior, aparte de todos los monitores hemodinámicos, también hemos implementado planes de cuidados. O sea que ha sido muy productiva entonces la ponencia. Yo creo que de repente algunos quizás no lo escriben porque a lo mejor les da un poquito de pena, pero acá no se trata de pena, sino que de preguntar, aclarar dudas y bueno, aceptar sugerencias. Pero realmente queda invitada, licenciada Polo, para una siguiente charla que ha estado muy buena, muy interesante. Y pues con esa energía que nos transmite, pues agradecemos mucho en nombre de Asalmexi y de Enfermería esa excelente ponencia. Con todo gusto, siempre a la orden. Para eso estamos. El cuidado intensivo, pues, es nuestra pasión, pero más allá, como les dije al principio, por eso interviene en un componente deontológico. Somos enfermeros y enfermería, pues, tiene una serie de indicaciones que nos hacen diferentes, que nos hacen únicos, que nos hacen una profesión completamente líder. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, licenciada.
Buena hora. Bien, vamos a proceder entonces, doctor Díaz Robles, a la rifa. Sí, Les recuerdo que es las personas que se hicieron la preinscripción, ¿verdad? ahí aparece la tómbola y ahí va a aparecer el ganador. Bueno, acá tenemos una tómbola. Vamos a proceder y vamos a ver quién sale de ganador. Es el 50% de patrocinio de una entrada al Congreso. ¿Es correcto, doctor? Sí. Y muy bien, Osiris Moisés Pineda Barton. ¿Está por ahí? Él es el ganador de un 50% de la entrada a nuestro próximo Congreso. Y Hola, buenas noches. buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y sí, muy interesante la ponencia de la licenciada. Y pues agradecido por ser el ganador. Excelente, espero que nos siga acompañando en los webinars que vamos a estar dando en Asalmexi. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que ustedes se den cuenta de la charla de la próximos que tenemos. ¿El doctor Díaz Robles? No, solamente darle las gracias por la participación y los esperamos en los próximos webinars. Buenas noches. Feliz Muchas noche gracias para a todos y todos. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.